alrededor de las relaciones de Mitre y Sarmiento. Mitre pertenece a la misma mentalidad de Sarmiento, no es de ninguna manera un defensor de la barbarie, ni de la mentalidad del interior, ni de los campos. Incluso los historiadores lo acusan de haber amañado un poco la historia y de, en fin, haber llevado todo en su historia de Belgrano y en su historia de San Martín, haber ocultado documentos y demás para el triunfo cabal del unitarismo metropolitano, ¿verdad? Bueno, sin embargo, como los hombres no tienen una sola faceta, yo que estudio las letras, descubrí la defensa de la poesía que hace Mitre. Y esa defensa de la poesía que hace Mitre, porque él era un poeta, era un lector de Dante, tradujo la Divina Comedia, además de ser general y político. Esa defensa de la poesía, ¿a quién se la dirige en forma de epístolas que se publicaban en diarios? A Sarmiento. ¿Y qué le dice a Sarmiento? Y cuidado con el positivismo que cultivaba Sarmiento, ya la filosofía del positivismo, que viene de Augusto Comte del año 50, ¿no? Y que se empezaba a difundir en la Argentina. Cuidado con ese positivismo. ¿Qué será de los hombres cuando seamos como los castores o las abejas, que siempre hacen la misma celda, ¿no? Porque obedecen a un instinto marcado, o los castores que construyen siempre la misma cuevita? Cuidado con ese positivismo, le dice Mitre a Sarmiento. Bueno, esta pequeña digresión no es para ponernos del lado de Mitre, porque yo soy muy crítica del aspecto político de Mitre. Me he formado en una escuela revisionista de la historia nacional, en la Universidad de Cuyo. Pero quiero decir que ese positivismo desarrollista de Sarmiento, no todos lo compartían los hombres de su generación, la famosa generación del 80, no son todos iguales. Hay un libro hermoso de Néstor Auza que se llama Católicos y liberales en la generación del 80 y nos muestra matices, conflictos en cuanto a las ideas educativas, etcétera, etcétera. Bueno, no se podía llegar al tema del ocio y el trabajo sin hacer esta revisión, ¿verdad? Ante todo, que el ocio, otium, viene de la tradición humanista, que fue la tradición que se difundió en América por los españoles. Tampoco es lo mismo el cristianismo cerrado del tomismo que el cristianismo de los humanistas. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero a ver, a imitación de los latinos hablaron del otium, que era el ocio creador, era la vida espiritual que se refugia a menudo en las artes. Y no vamos a entrar tampoco en otra antinomia nefasta que sería arte y ciencia, ¿no es cierto? Arte versus ciencia. No se trata de poner una cosa contra otra, se trata de recuperar lo humano en plenitud. Entonces el hombre está preparado para el trabajo, y gracias al trabajo modifica la naturaleza y hace posible su vida sobre la tierra y desarrolla multiplicidad de bienes. Pero también necesita el pensamiento, el ocio, que sin duda no puede ser prioritario cuando hay que darle de comer a la gente, ¿no? Llamarla al ocio, a la música, a la creación, parece una fantasía. Pero sin embargo, ningún dirigente, ningún político, ningún gobernante debe tenerlo fuera de su cuadro. Que primero tenga que alimentar
al hombre y darle una vivienda es obvio, porque sin eso no puede haber nada más. Pero si ese hombre está únicamente para ser un sujeto de la producción o del trabajo, estará perdiendo sus cualidades más íntimas, las que le dan verdaderamente su plenitud y su diferenciación con el reino animal y con el reino vegetal y su carácter precisamente humano. Por eso siempre hablo del humanismo, porque me parece que es un módulo cultural único en la Tierra, el humanismo cristiano, sin poner por encima una confesión de otras, ¿no? No se trata de eso, sino de un módulo cultural que desarrolló Europa por lo menos entre los siglos XII a XVII, que después empezó a expandirlo al resto de la Tierra, pero que se fue deteriorando en la propia Europa, hasta el punto que cuando hicieron su constitución, no pusieron, se negaron a poner el cristianismo en la Constitución. No digo que esté bien o que esté mal, digo que había evolucionado mucho la mentalidad europea, y basta viajar por Europa para ver que en muchos países, por ejemplo, países del este, en Praga las iglesias eran salas de conciertos, ¿no? No hay una fe viva como hay en América Latina, donde todavía la fe mueve multitudes, hay ritos, hay procesiones, en fin, hay símbolos amalgamantes. Lo que quiero decir entonces es que el ocio y el trabajo tienen su lugar. El ocio venía de la tradición del humanismo, el énfasis puesto en el ocio. El trabajo fue enfatizado desde la Edad Media por los gremios. Los gremios, los obreros, formaron gremios, formaron grupos de autoayuda, o de ayuda mutua, de ahí vienen las famosas mutuales, ¿no? Y los movimientos populares han abrevado en esa historia, pero digo, esa historia es la historia del trabajo, pero debe ser completada con la historia de la cultura y del ocio entendido como desarrollo espiritual del hombre. Vuelvo a decirlo, no puede ser prioritario en el sentido de que si el hombre no tiene lo mínimo para su dignidad,